al superior de la parroquia San Judas Tadeo, a nuestro querido Padre Robin Calle, quien desde el 1 de noviembre del 2014, en su ordenación sacerdotal, ha sido una entrega total al servicio del Señor y su disposición absoluta de fraternidad ante la Iglesia de Dios. Buenas noches, Fray Robin. Te damos la bienvenida y muchas gracias por su sí generoso a la Escuelita de Formación Edith Stein con el tema Virtudes Teologales y Morales en la vida del noviciado. Buenas noches, Padre Robin. Buenas noches, hermanos carmelitas seglares. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. También, qué bueno. Me alegro mucho entonces compartir, gracias a la Lore por sus palabras generosas, a veces un poquito exageradas, pero bueno, Oh, digamos que gracias Lore por la deferencia. Me alegro mucho estar con ustedes en esta noche, compartiendo este pequeño espacio, escenario formativo. Nuestra vida es una constante maduración. Estamos siempre gestándonos como seres humanos, como carmelitas, como hombres y mujeres en los distintos campos donde nos desenvolvemos y por donde nos desplegamos, dado nuestro proyecto de vida, nuestra identidad, nuestra misión. Estamos constantemente formándonos. No estamos hechos del todo. Todavía no se ha formado en nosotros Cristo del todo. Hoy el Evangelio nos invitaba a nacer de nuevo. Bueno, ayer y hoy estamos meditando el texto de capítulo 3 del Evangelio de Juan, el diálogo entre Nicodemo y Jesús. De modo que a la luz de ese relato bíblico, pues nos queda muy bien para sustentar la jornada de esta noche. Jesús le invita siempre a nacer de nuevo. Es decir, no está formado del todo Nicodemo, aunque es un maestro, pero tiene todavía mucho que aprender, tiene todavía mucho que explorar, todavía tiene que meterse dentro de su campo interior para que desde allí nazca mucha vida. Bueno, entonces, quiero decir que el Señor siempre está generando nuevas posibilidades en cada uno de nosotros. Gracias por invitarme para compartir. No sé si me permiten entonces compartir pantalla, por favor. Adelante. Bueno. Gracias, hermano. Manuel, gracias. Compartir. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí está una mujer que creo que la conocemos, ¿verdad? Vamos a contemplarla, la Santa Madre Teresa de Jesús, que para nosotros es la fuente de inspiración después de Jesús el Señor. Después de Jesús el Señor, que es el centro de gravedad de nuestra vida como carmelitas descalzos seglares. Este es nuestro polo a tierra y nuestro polo a cielo, Jesús el Señor. Ahí convergen todas nuestras comunidades cristianas. Allí convergen todos nuestros carmelos teresianos sanjuanistas. En Él convergemos todos. Él es nuestro centro gravitacional, nuestro punto de llegada, pero también nuestro punto de partida. Y Teresa de Jesús, por supuesto que de manera activa y de modo pasivo, en distintas circunstancias, no hace otra cosa que comunicarnos a Él y con el ánimo de engolosinarnos, para que también nosotros hagamos el mismo seguimiento de la persona del Señor Jesús. Nos encontramos dentro de un mismo carisma, abrigados, arropados
envueltos por una familia religiosa de la cual formamos parte constitutiva, dada la vocación que se nos ha sido concedida desde lo alto. Y desde lo alto quiero decir que es un don de Dios. Jesús le invita a Nicodemo a nacer de lo alto, a formarse de nuevo, pero desde lo alto, a generar nuevos renacimientos, pero desde lo alto, es decir, a permitir que la intervención de Dios provoque una nueva criatura. Eso es desde lo alto. Ya no es Él el que va a generar el nacimiento, la formación, sino que es el Señor. Bueno, aquí estamos entonces amparados por un mismo carisma. La Lorena me ha planteado que nos detengamos en esta noche, que centremos nuestra atención en las virtudes teologales y las virtudes cardinales como recursos para nuestra formación como carmelitas seglares en las etapas en las que se encuentren, postulantado y noviciado. ¿Verdad, Lorena? No estoy diciendo herejías. Así es. Muy bien. Entonces, virtudes morales y virtudes teologales y virtudes morales. Yo he querido, antes de ello, de detenerme en ello, eh, que demos un sustrato, un marco mucho más amplio y un sustrato más profundo para no quedarnos exclusivamente en la casuística, es decir, en las virtudes como elementos externos al discípulo, como si se tratase de normas o de deberes que cumplir. Y para ello yo quisiera con ustedes primeramente en este instante que nos preguntemos qué es la moral cristiana, porque las virtudes tienen que verse con la moral. Y entonces no nos vamos a detener mucho tiempo, lo vamos a enunciarlo y bueno, si en el transcurso de la noche vamos agudizando un poquito más la comprensión. Pero cuando nos referimos a la moral cristiana, al qué de la moral cristiana, tenemos que decir que se trata del seguimiento a la persona de Jesús el Cristo. O sea, la moral cristiana es el seguimiento a la persona de Jesús el Señor. Si eso lo aterrizamos o demarcamos mucho más este enunciado vital para los discípulos de Jesús, el seguimiento, si delimitamos mucho más el campo y nos circunscribimos al Carmelo seglar, tendremos que decir que el carmelita seglar es alguien que sigue a la persona de Jesús. O sea, ¿quién es un carmelita seglar? Alguien que está siguiendo a la persona de Jesús el Señor, que está siendo una opción fundamental por el Jesús de los evangelios, por el Jesús del reino, por el Jesús enviado por su Padre para comunicarnos lo invisible de Dios en su dimensión humana, para transparentarnos a Dios Padre. Bueno, la moral es seguir a Jesús. Se trataría entonces de una adhesión a los valores del reino de Dios, proclamado y vivenciado por el Señor Jesús. En alguna ocasión hemos dicho también que el seguimiento es posible en la medida que alguien nos antecede. Y el que nos antecede es Cristo a quien le seguimos. No es posible seguirle a Él si antes no existe la convocación de parte del Señor, es decir, su llamada fundamental a nuestro corazón, su invitación deliberada a cada uno de nosotros, porque nos ama. Es el amor del Señor que hemos experimentado el que nos ha conducido
a seguirle a Él, como las ovejas que oyen el timbre de voz del pastor y en consecuencia van tras sus pasos, tras sus huellas, abrazando sus palabras, adhiriéndose a su persona, permitiendo que el espíritu del resucitado Jesús impregne la totalidad de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Es decir, permitiendo que el Señor vaya modelando nuestra vida toda desde la raíz y formando en nosotros a Cristo a quien le seguimos. De tal manera que la moral cristiana no se reduce a una suscripción propiamente de unos mandamientos y normas morales, sino que estamos ante la adhesión a una persona, a la del Señor Jesús. Eso es lo que hacen los carmelitas descalzos seglares, teresianos, sanjuanistas, adherirse a la persona del Señor. Moral cristiana es una inmersión en el espíritu y en la lógica de las bienaventuranzas proclamadas y vivenciadas por Jesús el Cristo. Se trata entonces de una opción preferencial y absoluta por la persona del Señor Jesús. Fíjense que aquello que estamos diciendo ahora mismo, que estamos describiéndolo, está en la base, es la roca, es el fundamento de todo el cristianismo. Es el punto de partida de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia de Dios que lo constituimos cada uno de nosotros como piedras vivas de esta? No otra cosa que no sea adherirnos a la persona del Señor, sumergirnos dentro de su espíritu, seguirlo a Él, apropiarnos de su proyecto, asumir su persona, adherir su espíritu en lo más hondo de nuestro espíritu, de tal manera que nuestra existencia se vaya cristificando. La moral cristiana es el seguimiento a la persona del Señor que imprime carácter dentro de nosotros, que impregna su vida en nosotros, que imprime una manera de ser, un modo de ver el mundo, de ver a Dios, de verle al hermano, de amar a Dios, de amar al prójimo, de secundar la justicia, la verdad, de comprometernos con el Señor y con lo que le apasionó al Señor Jesús, que es la salvación del mundo en sentido integral. Bueno, yo he querido enfatizar esto en primera instancia, porque creo que es el fundamento de nuestra formación cristiana y el fundamento de la formación carmelitana. Después de decir que toda nuestra vida es un seguimiento a la persona del Señor Jesús, por eso urge una relación con Cristo, una relación sostenida a través de la oración, una relación ininterrumpida, a tiempo y a destiempo, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere. Una relación coloquial, profunda, amistosa, discreta, cordial, apasionada con la persona de Jesús el Señor. Es la base del Carmelo descalzo, de la mística teresiana sanjuanista. Habla esto de la experiencia de Dios que atraviesa la piel, la carne y el espíritu de los carmelitas descalzos seglares, de los carmelitas descalzos
frailes, monjas, de toda la familia del Carmelo. Esto es importante, que lo podamos suscribir, redescubrir y potenciarlo día tras día. La moral en perspectiva cristiana no se reduce a seguir unos mandamientos, a seguir unas normas, sino a seguirle a la persona del Señor Jesús, que es para nosotros la norma, la normativa no normada. Para nosotros Jesús es nuestra ley, Él es nuestra Torá, es en su espíritu donde vamos formándonos y formando los valores del reino proclamados por Jesús en cada uno de nosotros. Bueno, esto he querido yo suscribirlo en un primer momento de la jornada de esta noche. La moral cristiana como seguimiento de la persona del Señor Jesús. Termino este primer momento estableciendo la relación con el Carmelo Descalzo. Es un seguimiento a la persona del Señor Jesús, pero al mejor estilo de Teresa y de San Juan de la Cruz. Según, según el carisma que nos legaron nuestros santos padres, Teresa y San Juan de la Cruz, un don de Dios para enriquecer al pueblo del Señor que sigue peregrinando en los distintos rincones de la historia, del universo, del cosmos, del mundo. Entonces, para un carmelita descalzo seglar, la moral cristiana es seguir a la persona del Señor Jesús. Él es el que nos pauta, Él es nuestro parámetro, Él es nuestro modelo a seguir, Él es nuestro indicador, pero a la luz de nuestro carisma teresiano sanjuanista. Después de decir esto, yo quiero entonces ahora que atendamos antes algunas intuiciones, indicaciones e intuiciones que nos dejó la Santa Madre Teresa de Jesús en este marco de las virtudes como realidades irrenunciables en la vida de los carmelitas descalzos, seglares, teresianos, sanjuanistas que siguen a Jesús, que seguimos al Señor Jesús y que hacemos una opción por Él, porque antes Cristo ha hecho una opción por nosotros, que queremos amar como ama Él, porque antes hemos experimentado el amor de Dios vertiéndose sobre cada uno de nosotros. La moral cristiana se centra en el amor. Quisiéramos aprender a amar como ama Dios. Allí está profundamente condensada toda la moral y por extensión las virtudes del carmelita descalzo teresiano sanjuanista de Seglar. Cuando hablamos de la moral, estamos hablando del seguimiento al Señor Jesús que nos legó amar como ama Él a Dios, con la misma intensidad como amamos al prójimo, sin dejar de amarnos a nosotros mismos. Bueno, importante este primer peldaño en la jornada de la noche. Introduzcámonos juntos dentro de las virtudes teresianas y que nos vayan abriendo campo a las virtudes teologales y las virtudes morales, para no saltar de entrada al escenario. Virtudes teresianas. Escuchemos a la Santa Madre. Dice Teresa de Jesús, que la conocen ustedes:
al dedillo. Dice la Santa Madre, yo no desearía otra oración, sino la que me hiciere crecer en las virtudes. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que la relación con el Señor, a eso llamamos oración, la relación, el trato sostenido, sostenido, a solas, pero también acompañados con el Señor Jesús, es el clima, es la tierra, es la base donde nacen las virtudes. O sea, es en la vinculación con la persona de Jesús el Cristo desde donde se desprenden las virtudes. La Santa Madre Teresa de Jesús era muy amiga de las virtudes. Para ella el termómetro de la santidad no estaba en los fenómenos sobrenaturales, sino en las virtudes, es decir, en los efectos que iban dejando en el amor. Qué sé yo, ahora vamos a atender un poco más de esto. Las virtudes. Yo no desearía otra oración, sino la que me hiciese crecer las virtudes. Una oración que nos ayude a crecer humana y espiritualmente. Una relación con el Señor que me ayude a mí, el primero, a madurar como persona, a madurar, a gestar, a gestionar y administrar el don de Dios día tras día. El regalo que está haciendo el Señor y depositando en mí, que es su misma gracia. Y esto para el bien de los demás. Bueno, esto me parece importante también en esta noche, queridos hermanos. No desearía otra oración, sino la que me hiciese crecer las virtudes. A propósito de las virtudes teologales y las virtudes morales, Lorena, que nos ha traído a colación esta noche. Muy bien, continuemos. Recuerden ustedes que en el camino de perfección, la Santa Madre Teresa de Jesús habla de lo que los teresianistas más adelante han catalogado como las virtudes teresianas, los tres pilares, los tres troncos, podríamos decir, que hablan de un Carmelo descalzo, en este caso seglar, que va creciendo, que se va ensanchando, que se va nutriendo, que se va cultivando, que va madurando, que se va desarrollando, que va generando precisamente el discipulado, la gestación del rostro de Cristo al interior de las comunidades. Ella se está dirigiendo a las monjas y por extensión a cada uno de nosotros hoy. Y en ese campo de formación a las monjas, introduce entonces tres columnas vertebrales y que han de ser para nosotros vértebras, permítanme la reiteración, donde sostener nuestra vida humana y espiritual a nivel personal y a nivel comunitario. Estas son las virtudes teresianas. Ella dirá, amor de unas con otras. Estamos en el campo de las virtudes, por eso he querido detenerme primero en ello. Lo otro lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo he querido primero dar el fundamento teresiano. Cuando hablamos de virtudes en el Carmelo Descalzo, que es la fuente de nuestro carisma, la Santa Madre recurre a esta expresión formativa, formativa, rica en lo esencial, sustanciosa, amor de unas con otras. Fíjense que el énfasis está en el amor. Este es el núcleo del anuncio de Jesús el Cristo. Esta es la moral cristiana, el amor, la vivencia del amor. Y la Santa Madre, anclada, navegando
en lo más genuino del Evangelio de Cristo, nos recordará que las virtudes teresianas, pues hablan, pues indican precisamente la necesidad de amarnos los unos con los otros. De ahí que nos preguntamos en esta noche de manera retórica, ¿y cómo andan nuestras comunidades? ¿Cómo anda el amor de nosotros al interior de nuestros Carmelos descalzos seglares? ¿Y cómo estamos cultivando, diría yo, nuestras relaciones adintra? Porque estas son las virtudes teresianas. O una de las primeras columnas, amor de unas con otras. En el mismo camino de perfección, la Santa Madre glosa, agudiza y dota de mayor sentido a lo que ya había dicho antes, con esta expresión, aquí todas se han de amar. Esta virtud quisiéramos cultivarlo al interior de nuestras comunidades de frailes, de monjas y de seglares. La Santa no ha dicho aquí todas se han de pelear. Para eso no hay que hacer mucho esfuerzo. A veces es como la ley de la gravedad eso, ¿ah? De manera tan natural se desarrolla. Pero la Santa nos invita a hacer un énfasis mayor, a amarnos los unos con los otros. Esta es la virtud teresiana. Esto imprimió o quiso imprimir en sus pequeños palomarcicos la Santa Madre. Por aquí es donde se va a reflejar a modo de una radiografía la santidad de los Carmelos y de los discípulos de Cristo, que hoy por hoy son ustedes también, carmelitas descalzos seglares, dado que participan de la misma santidad de Dios en el bautismo que nos ha concedido el Espíritu de Dios. Bueno, continuemos. Segundo elemento de las virtudes teresianas. Oigan, yo estoy en Guayaquil ahora y estamos en un horno. Así ha de ser iba a decir el infierno, pero no creo que ha de ser así. Bueno, un horno que acabo de prender perdónenme ustedes la digresión, ¿cómo se llama esto? El aire, pero nos viene una nevera y entonces hay que apagarle un poco y de repente nos encontramos a la par con un horno. Denme un segundito. Estamos en temperaturas muy altas en Guayaquil, oiga. Bueno, segundo, aquí es donde uno aprende también a ser virtuoso con el tiempo, oiga. Bueno, y entonces, segundo elemento, deshacimiento de todo lo criado. Esta es otra de las columnas de las virtudes teresianas. Deshacimiento de todo lo criado. Y la santa en su o el poema que se le atribuye a ella, agudizará esta comprensión diciéndonos solo Dios basta. Deshacimiento de todo lo criado. Es decir, un amor para nada posesivo, relaciones que no estén marcadas y matizadas por el egoísmo, por el deseo de apropiarse, una libertad interior para amar como ama Dios, sin poseer, sin instrumentalizar, sin sacrificar la vida y el corazón de los demás, sin reducir a cosa lo que amamos. Es una manera limpia, contemplativa, de situarnos ante el mundo y ante los hermanos y ante nosotros mismos como un don de Dios, que no está allí para ser poseído, consumido, destruido, dominado, sino para ser cuidado, cultivado y amado en libertad. La santa, entonces, en esta segunda columna de las virtudes teresianas nos recordará que urge una libertad interior para no quedar preso de las criaturas, no quedarnos preso en las manos de las criaturas, sino que en este contacto amoroso con todos se despierte en nosotros la capacidad de ver en las criaturas al Creador y amar a través de las criaturas a Dios que antes nos ama y por eso ha puesto ante nuestras pupilas tanta belleza.
Segundo elemento de las virtudes teresianas, deshacimiento de todo lo creado. Un amor que no está marcado por los apegos desordenados, por el amor desordenado. Hablaremos un poquito más de ello más adelante. Tercer elemento, la santa dirá, verdadera humildad. Recuerden ustedes que aunque la diga la postre, es la principal y abraza a todas, a las otras dos. Y ella glosa, amplía la importancia de la humildad dentro de las virtudes. Virtudes quieren decir modos de ser, maneras de movernos dentro del mundo. Es el modo como operamos, gestionamos, administramos, obramos, hablamos, callamos dentro de la historia. La virtud es el modo como el hombre se está moviendo dentro del mundo. Bueno, profesora Santa que quería comunidades virtuosas y le apuntaba más a la virtud que a los sacrificios, decía ella. Ella más que las mortificaciones, lo que apuntaba era la necesidad de cultivar comunidades virtuosas, Carmelos descalzos virtuosos, donde nos amemos los unos de los otros, donde no nos miremos como cosas, donde seamos sencillos, humildes, donde el protagonismo tenga Dios, menos egocéntricas las comunidades y los discípulos. Entonces, verdadera humildad, y dirá la santa, glosando esta tercera columna, que la humildad es andar en verdad, es reconocer quiénes somos ante Dios, reconocernos hijos de Dios y descubrirnos necesitados también del Señor, embellecidos por el don de Dios. La humildad es andar en verdad. Bueno, hermanos, he querido entonces en estos dos primeros peldaños situar estas dos realidades que me parecen importantes, la moral cristiana, porque las virtudes tienen que verse con la moral en cuanto seguimiento a la persona del Señor Jesús. Hermanos seglares carmelitas descalzos, ustedes están haciendo un camino de seguimiento al Señor. Yo también. A veces nos caemos, a veces se nos van las luces, a veces terminamos siguiendo otras cosas. Eso es verdad. En ocasiones perdemos de vista el espíritu del resucitado y la lógica del reino de Dios. Nos dejamos atrapar por otras cosas, por vanidades, qué sé yo. Pero aunque eso haya sucedido, yo quisiera llamar la atención con ustedes y caer en la cuenta, yo el primero, que nuestro camino es seguirle al Señor dentro de un carisma que nos legó Teresa de Jesús y nuestro Padre San Juan de la Cruz. Comunidades virtuosas, el segundo elemento. Estoy recapitulando estos dos puntos. Amor de unas con otras, deshacimiento de todo lo criado, es decir, libertad interior para relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos, ya no matizados por otras búsquedas. Y finalmente la humildad. Después de decir esto, entonces continuemos. Virtudes teologales propiamente. Ahí les tenemos expuestas. Fe, esperanza y caridad. No sé si alguien quisiera pronunciarse al respecto, para que no sea un monólogo. También podemos abrir la pantalla. Digo, si alguien quiere intervenir, me gustaría. Virtudes teologales, importantes dentro de nuestro camino. El seguimiento a la persona del Señor Jesús no será fecundo si antes y en el transcurso de nuestro caminar
no está interviniendo la gracia de Dios en el corazón del discípulo. El seguimiento de la persona del Señor Jesús no es obra exclusiva del discípulo. Ciertamente que es trabajo de este, es trabajo nuestro, es una responsabilidad nuestra, pero no de manera unilateral o excluyente, sino que ya en la misma responsabilidad para asumir a Cristo y su proyecto, para adherirnos a Él, para abrir un boquete dentro de nosotros, de modo que su vida, su espíritu, su soplo, su palabra, su lógica esté modelándonos y moviéndonos todos los pasos de la vida. O sea, a la base de esa responsabilidad de la que estamos hablando, ya está Dios mismo trabajando con nosotros. El seguimiento no es una obra exclusiva nuestra, sino que es obra de Dios que trabaja junto con nosotros, no sin nosotros. No nos deja solos en esta empresa, en esta andadura, en este peregrinaje por los senderos del reino, en este anhelo de identificarnos con la persona de Jesús, el Señor de la historia, y dentro de un carisma religioso. No se olviden que son carmelitas descalzos y como tales han de ser, ha de ser su semblanza interior y exterior. Bueno, necesitamos siempre de la ayuda de Dios. Necesitamos de su gracia, de su espíritu. Esta andadura nuestra no se logra únicamente a partir de nuestros recursos humanos, de nuestra sapiencia humana, sino que es menester a Dios. Y entonces en ese orden de ideas aparecen las virtudes teologales. La fe es un don de Dios. Seguimos a Cristo porque le creemos a Él, porque nos fiamos de Él, porque Él nos ha descubierto y va descubriéndonos los secretos de su Padre. La fe es un don de Dios. Esto no se consigue a partir de la formación única o únicamente a partir de la formación de todos los días martes a las 7:50 de la noche por Zoom. Esto no es lo que resulta de habernos leído todos los libros que en teología hablen sobre las virtudes y concretamente la fe. Es un don de Dios, es un regalo del Señor. Y entonces las virtudes teologales están hablando de Dios que se está sumergiendo en el corazón del carmelita descalzo seglar, como la sangre que corre dentro de nuestras venas. Asimismo, Dios Espíritu en nuestro ADN íntimo, despertando la fe en Él. No sé si me logro explicar. Y si no, díganme también para ver cómo corregimos esto, oiga. Pero bueno, la fe entonces es un don de Dios. Las virtudes teologales hablan de Dios en el alma del discípulo, de sus criaturas. Habla de Dios dentro de ti.
y que está poniendo en movimiento toda nuestra existencia. Habla del descenso de Dios a lo más profundo del castillo interior del discípulo. Estas son las virtudes teologales. Es la presencia del Señor y que nos dispone para entrar en comunión con Él y que faculta al alma humana, a la persona humana, que lo caracteriza, que lo cualifica para que se oriente hacia Dios, para los vínculos esponsales con el Señor, para la unión indiscutible con Dios, para el matrimonio con él, para el desposorio con el Señor. Y en el clímax y en la cumbre de esta relación amorosa, que se pueda llevar a cabo el matrimonio espiritual, es decir, la unión del Espíritu de Dios con el espíritu humano. Las virtudes teologales no están hablando de normas, de normativas, de preceptos, de imperativos éticos, de categorías éticas. No. Por eso inicié yo con el seguimiento a la persona del Señor Jesús, la moral y las virtudes en el cristianismo. Es lo que resulta de estar metidos en la piel de Cristo, en las entrañas del Señor, que genera un nuevo nacimiento, una nueva criatura, el parto de Cristo en el discípulo seglar, la gestación del rostro de Cristo, del Espíritu del Señor, que nos vuelve semejantes a Él en el amor. La moral judía es seguir mandamientos. La moral cristiana es seguir a una persona. Y que fue la que apasionó a la Santa Madre Teresa de Jesús y al Santo Padre Juan de la Cruz. Mira que la dolencia del amor no se cura, sino con la presencia y la figura, decía San Juan de la Cruz, cuando sentía que el Señor esquivaba su rostro. Dos personajes apasionados por Cristo. Bueno, volvamos sobre las virtudes teologales. Don de Dios, la gracia que es Dios mismo. La fe es un don que nos lleva a creer. Y creer, perdónenme una vez más en ello, estamos en la fe como virtud teologal. Y creer no es una adhesión a teorías religiosas. En el cristianismo, creer no es simple y llanamente creer lo que no se ve. A ver, yo cómo regreso aquí. ¿Cómo voy para atrás? La flecha en la parte inferior izquierda. Ya. Perfecto. Yo decía que en cristianismo, en nosotros, la fe no se reduce únicamente en creer en lo que no se ve, sino creerle a Él, a la persona de Jesús el Señor. Mete la mano, le dijo Jesús a Tomás en el Evangelio del día domingo, ¿recuerdan? Mete la mano en el costado, aquí, en los agujeros de mis manos y en mi costado, métete allí. Sumérgete dentro de mi misterio. Toca tú mismo la presencia resucitada de Dios. Y entonces el bendito y santo Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Vean la fe. Es la adhesión a una persona. Es darle crédito a mi adorable Jesús. Es otorgarle el señorío al Señor.
Es reconocer que Él es el Kyrios de la historia, el Señor, el alfa, principio y el omega de todo el cosmos, de todo el universo, de toda la creación que en su nombre ha sido llamada a existir. La fe. ¿Esto es asunto exclusivo de la inteligencia humana? No, sino que es un don de Dios que cualifica la inteligencia humana para abrirnos al misterio inefable, insondable de Dios que nos desborda siempre, que nos antecede, es decir, que está antes de ti y de mí, pero que también nos excede, es decir, que me desborda, me supera y no sin antes descubrírseme ante mí. ¿Está claro? No sé si logro explicar o quisiera comunicar algo. Segundo elemento de la virtud teologal, la esperanza. Y la esperanza no es la señora de la esquina, la que vende los pasteles, ella se llama Esperanza, pero aquí no es la esperanza la señora de la esquina. No, la esperanza no es ella. La esperanza es otro don de Dios. O la esperanza es Dios mismo. La esperanza es el Señor que nos espera siempre, que nos lanza hacia Dios, hacia lo que no vemos todavía. Y sin embargo lo vislumbramos, lo intuimos, lo barruntamos, lo advertimos con los sentidos del alma. La esperanza que nos lanza al cielo y que nos compromete en la tierra, habla una vez más de Dios en el alma y que nos invita a soñar nuevas realidades y finalmente la caridad, el amor. Dios es amor y nosotros somos imagen de Dios. Por lo tanto, tú también eres amor y yo también soy amor. Porque somos de la misma pasta de Dios, permítanme la expresión figurada. Porque llevamos dentro de nosotros, en nuestra sangre, el ADN divino, su amor, que nos dispone para amar como ama Él. Fíjense entonces que las virtudes teologales hablan del descenso de Dios a la criatura humana, de la penetración del misterio de Dios en las entrañas de la criatura, para que desde dentro Dios disponga a sus criaturas a orientarse hacia Él mismo, abrazando todo lo creado en la libertad y en el amor de los hijos y de las hijas de Dios. Bueno, está claro hasta aquí, virtudes teologales. Yo voy terminando ya, voy terminando. No se me duerman todavía, por favor. Ya voy terminando. Hay mucha tela que cortar. San Juan de la Cruz y las virtudes teologales. Interesante esto. San Juan de la Cruz y las virtudes teologales. Solamente lo vamos a dejar postulado. Decimos alguna cosita, pero no nos vamos a extender. A ver, ¿recuerdan ustedes quiénes son cuáles son las virtudes teologales? Ya hemos dicho que proceden de Dios y nos orientan a Dios, pero sin poner en entredicho la creación de Dios, sino pasando por las criaturas, pero nunca poseyéndolas, nunca apropiándonos de ellas, dominándolas, usurpándonos del don de Dios que se nos ha sido dado para que lo cuidemos y no para que lo usemos. Y la creación es todo el cosmos.
incluido el hombre y la mujer. Por eso, un grueso error cometemos cuando, fruto de nuestras inseguridades y vacíos y malas comprensiones, nos poseemos los unos a los otros. Bueno, en San Juan de la Cruz, las virtudes teologales en cuanto a Dios en el alma tienen una finalidad: cualificar y ensanchar las facultades del alma. Recordarán ustedes que en lenguaje de los santos padres, ellos están en el medioevo, en la baja Edad Media, y entonces, para los santos padres, en contexto con las categorías espirituales de su tiempo, las facultades del alma eran la memoria, el entendimiento y la voluntad, que hablan de la persona en sentido integral, por supuesto. Pero dicho esto, entonces, las virtudes teologales cualifican y ensanchan las facultades del alma, es decir, a la persona en su totalidad. Por eso, si algo hacen las virtudes teologales en nosotros, es ensancharnos, cualificarnos, engrandecernos, dilatar nuestra vida, potenciar lo que somos. Podríamos decir que se trata como la mano del cirujano que nos purifica desde adentro y saca una nueva criatura. Bueno, a propósito del Evangelio de hoy. La fe, para el Santo Padre Juan de la Cruz, purifica el entendimiento, de tal modo que mi entendimiento estrecho, limitado, prejuiciado, a veces ideologizado y contaminado por tantas ideologías, tantas teorías, tantas realidades que vengo aprendiendo desde hace 43 años, se purifiquen. Por eso la fe tiene el potencial divino de purificar y de purgar el entendimiento para que éste entienda como entiende Dios, para que éste pueda inteligir el mundo, comprender el mundo como lo comprende Dios, y para que éste pueda asomarse al mundo de Dios, pero desde Dios que nos purifica antes. O sea, nuestra vida necesita ser purificada. Nuestra inteligencia también requiere ser purificada para que no se quede dogmatizada por la política, por la farándula e inclusive por las teorías religiosas, o muy probablemente por las imágenes que construí de Dios, o hasta por las catequesis que aprendimos en las parroquias del pueblo y que nos dijeron a veces barbaridades, oiga. Gracias a Dios eso no sucedió en el Carmelo. Pero nos dijeron barbaridades. Y entonces también hay que purificar. Porque a veces tenemos unas imágenes de Dios que no es el Dios de Jesús. Ay, Señor. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que purificar el entendimiento. Es que tienes tantas teorías, además eres el maestro de Israel. Eres que el experto en materia sagrada. Pero tienes que nacer de nuevo, es decir, tienes que purificar el entendimiento, abrirte a un nuevo modo de comprender el misterio de Dios. Y ese nuevo manera de comprender el misterio de Dios que me excede, que me sobrepasa, que va más allá de mi sapiencia y de mi inteligencia, y que ya es en sí mismo un don de Dios, la inteligencia y la sapiencia, pero que aquello no logra controlar el misterio.
Y entonces la fe nos abre al infinito. Las virtudes teologales, vean la profundidad del Santo Padre. La fe en cuanto virtud teologal, que es Dios mismo, me purifica el entendimiento. Mi comprensión limitada de mí, del prójimo, del Carmelo seglar, de la iglesia, del mundo, de la política, de la iglesia. Si eso decimos de las criaturas, valga la redundancia, creadas por Dios, ¿cuánto más de Dios, que es infinito? Bueno, segunda virtud teologal, la esperanza purifica la memoria. Qué bello esto. La memoria que se quedó anquilosada en el pasado, la memoria que se quedó enquistada en el ayer, la memoria que no se permite abrirse hacia el horizonte, hacia el infinito, la memoria que se quedó cercada en el espacio y en el tiempo, que no se atreve a correr el riesgo hacia el cielo de Dios que es infinito, la memoria que se quedó encarcelada en los entretenimientos del mundo, encarcelada en los múltiples distractores que sedujeron mi corazón. La memoria que se quedó atrapada en los becerros de oro que nos salvan, en los idolillos del momento, en los cantos de sirena. La memoria que ya no tiene la capacidad de recordar a Dios, que eclipsó el misterio de Dios, que desterró la presencia del Señor y ahora existe como si Dios no estuviese en el mundo. Urge purificar la memoria para volver a recordar a Dios y no solamente las realidades mundanas. Ay, Señor. Ay, Señor. Y finalmente, la caridad purifica la voluntad para que podamos, voluntad es sinónimo de amor, ¿no? Para que podamos amarnos los unos a los otros, pero no de manera posesiva. Dios en mí me lleva a amar como ama Dios en mí, sin poseerme, sino engendrando libertad. Bueno, virtudes teologales. Terminemos con el Santo Padre y solamente digamos una palabrita sobre las virtudes morales, también conocidas como virtudes cardinales, que hablan de la prudencia, la templanza, la justicia, todas las virtudes. Es decir, el hombre que ha sido creado para el bien y que quiere hacer el bien mientras está en el mundo. Esto ya es un trabajo nuestro, en cambio. Esto ya es obra humana que requiere nuestro trabajo, la prudencia, la templanza, la justicia, la fortaleza, la prudencia para saber discernir en cada momento lo que conviene, la templanza para no desparramarnos en el mundo, la justicia para ser equitativos con los demás y la fortaleza para no derrumbarnos ante las adversidades de la vida. Venga lo que viniere, con determinada determinación, decía la Santa Madre, con los ojos fijos en el Señor. Suceda lo que sucediere, no volver atrás. Esa es la fortaleza. La justicia es proceder como procede Dios. Dios es justo porque es misericordioso. Y es misericordioso porque es justo. Justicia y misericordia en el mundo de la Biblia no se yuxtaponen, no son realidades separadas. Se retroalimentan, son como dos caras de una misma moneda. Justo es Dios porque es misericordioso y misericordioso es Dios porque es justo.
la templanza, la templanza y la prudencia. Bueno, esto lo tendremos que ir trabajando día tras día, labrando día tras día, para que nuestra vida humana vaya madurando, vaya creciendo, vaya adquiriendo la talla, vaya consolidándose, haciéndose más parecida a la humanidad de Dios que en su Hijo Jesús resplandeció su gloria. Bueno, ahí es donde yo he querido llegar en este día. Muchas gracias, hermanos. Perdonen ustedes la tardanza, la extensión, pero creo que era importante situarlo desde estos varios énfasis. No sé si tienen alguna pregunta. También pueden hacer todas los cuestionamientos del caso, ¿no? No hay problema, no hay problema. Dudas, inquietudes. ¿Esto de qué manera toca nuestros procesos formativos como carmelitas descalzos? ¿De qué manera aquello que hemos dicho ahora alimenta nuestro deseo de ser del Señor, de ser propiedad de Dios, de ser hombres y mujeres sumergidos en el misterio de Cristo? ¿De qué manera esto nos ayuda a seguir engolosinándonos? Es decir, a seguir caminando tras las huellas del buen pastor que es Jesús el Señor, el virtuoso por excelencia. Bueno, si alguien quiere intervenir, muchas gracias. Y yo lo único que quiero es que esto nos ayude a seguir creciendo como carmelitas descalzos. Al decir de la Santa Madre Teresa de Jesús, que las comunidades nuestras sean virtuosas. Es que las virtudes teologales y cardenales están para engendrar dentro de nosotros comunidades al estilo de Jesús el Cristo y matizadas por el carisma nuestro, que es un don de Dios, que es un don de Dios. Gracias, gracias una vez más. Les doy la palabra.